que esta es la tertulia número 44 de la Fundación y hoy tenemos un invitado muy especial. Me refiero al doctor Carlos Eduardo Correa Escaf. Carlos amablemente ha aceptado esta invitación para hablarnos de un tema y es el potencial que tiene nuestra región, el departamento de Córdoba, en estos asuntos de sostenibilidad y ambientales. Y aunque todos los que en este momento estamos conectados lo conocemos y tenemos una relación de cercanía con él o de amistad, vale la pena repasar muy brevemente su hoja de vida. Carlos Eduardo es administrador de empresas, egresado de la Universidad EAFIT de Medellín y empezó su ejercicio profesional en los negocios familiares y personales en la ciudad de Montería. Luego, en el año 2012, asume la alcaldía de Montería para el periodo 2012-2015, en el cual tuvo unos grandes reconocimientos internacionales. Entre ellos fue reconocido como uno de los mejores alcaldes del mundo en su momento. Luego se traslada a Bogotá y en el año 2020 asume el Ministerio de Medio Ambiente y Sostenibilidad, que desempeña hasta agosto del 2022, cuando culmina el gobierno del presidente Duque. Pues todos conocimos su trayectoria como ministro en su momento y particularmente quisiéramos destacar la expedición de una ley muy importante para el tema de sostenibilidad en el país, que fue en su periodo casualmente, y recientemente se viene desempeñando como Senior Fellow de Conservation International y embajador del Mangrove Breakthrough y co-chair of the Experts Task Force en Nature Positive del World Economic Forum. Entonces, es para nosotros muy grato, Carlos Eduardo, tenerte esta tarde en esta tertulia. Bienvenido y siéntete en casa porque además siempre has tenido interés en los desarrollos de la Fundación. Muchas gracias y muy amable por la invitación. También a todos muy bienvenidos a esta tertulia. Bueno, muchas gracias a Jairo por la invitación. Me alegra mucho poder saludar a las personas que están conectadas y sé que hay muchas otras que normalmente participan en estas tertulias de Atarraya. Aplaudo mucho la iniciativa desde que nació y creo que estos son los tipos de espacios de pensamiento y de investigación que pueden ayudar al departamento a salir adelante, ¿cierto? Entonces, gracias y me alegra que esté también Rodolfo, que fuimos colegas de gobierno y compartimos las mismas preocupaciones, los mismos sueños y bueno, y hasta frustraciones, ¿cierto? Porque uno quisiera tener mucho, mucho tiempo para poder sacar adelante las ideas. Em, Asumiendo que es un espacio de amigos, de conocidos, de coterráneos, la gran mayoría, voy a tratar de hacerle un poco más charlado. Tengo una presentación de apoyo, una presentación con mucho contenido académico, pero lo voy a ir un poco conversando y alineado al departamento de Córdoba y a la región Caribe. Entonces, ya voy a compartir. Por favor, me avisas si, si se ve la presentación. Sí, perfecto. Bueno, entonces, a esa presentación, que de hecho con Jairo que me estaba pidiendo el título, y yo, bueno, ¿qué título le podemos poner a una presentación enfocada al departamento de Córdoba? Y yo creo que sostenibilidad con identidad, el camino de Córdoba hacia el futuro me pareció la más indicada y es un poco contarles la manera como a título personal veo las oportunidades que tiene el departamento en materia de sostenibilidad
Y cuando digo sostenibilidad, por supuesto, es ambiental, es social, es económica, es urbana. Casi siempre que decimos, no, el medio ambiente, nos imaginamos de entrada que llegó un abrazaárboles, digo yo. Entonces a veces llego a las reuniones con los amigos o a escenarios y dice, uy, ya llegó el abrazaárboles o el que le gustan los pájaros y las ballenas y yo creo que la sostenibilidad va más allá de eso. Eso es la conservación de los recursos naturales, pero dentro de la sostenibilidad y sobre todo en el departamento de Córdoba hay muchísimas oportunidades económicas y también una manera de generar impacto social positivo en la región. Entonces, creo que siempre la diapositiva para mi departamento estará una foto del río Sinú, que considero que es la columna vertebral de nuestro departamento, a pesar de que también tenemos otros recursos naturales, que el San Jorge está ahí, que la zona costanera está ahí. Pero bueno, es el río Sinú el que casi que atraviesa todo el departamento, casi que nace y desemboca en el departamento. Nace en el Nube Paramillo en Antioquia, pero a pocos metros de nuestro departamento. Y y históricamente el río lo vimos siempre como una amenaza, ¿no? De hecho, Urrá, cuando se construye con doble propósito. Y el propósito más importante de la construcción de Urrá fue controlar las inundaciones del río Sinú, generando energía. A veces creo que se ha perdido muchísimo ese propósito, pero bueno, tenemos que verlos en términos de oportunidad. Y esta diapositiva la quiero mostrar para hacer una reflexión y que de aquí en adelante todo lo que voy a ir contando, por favor lo enfoquemos no solamente en el tema medioambiental, sino en cada una de las acciones, cómo pueden generar desarrollo económico, social y ambiental para el departamento, porque todas las acciones, por ejemplo, esa ley que mencionaba Jairo ahora en la presentación de acción climática, lo que genera son oportunidades de desarrollo para eso. Y bueno, seguramente Nati en algún momento nos contará porque llegó de hacer maestrías y estudios a profundidad de todos estos temas y creo que nos podrá enseñar muchísimo sobre esto. Pero las economías que hoy que dominan la energía limpia, los minerales críticos, que son los minerales de la transición, se llaman también, o las tierras raras, la biodiversidad y la innovación verde están moldeando el nuevo tablero global. Y si se dan cuenta, cuando miramos en términos geopolíticos, lo que pasaba hace muchos años no es lo que pasa hoy. Por ejemplo, los intereses que tiene China en regiones como el Congo o en el sur de las Américas, por el cobalto, por el cobre, por el litio, nos muestra que hoy la transición energética y la tecnología están haciendo que la geopolítica cambie y que los temas ambientales sean muy importantes para ese desarrollo. Y si vemos aquí, Córdoba tiene casi que todas estas características. Tiene energías renovables, tiene agua, tiene minerales, como por ejemplo el níquel, entre otros que seguramente vendrán, biodiversidad y tenemos capacidad y talento para generar innovación. ¿Qué está pasando hoy a nivel mundial? Y esto lo he conversado con Jairo también últimamente en algunas conversaciones. A nivel mundial, no solamente en Colombia, pero está sucediendo. Eh, Estamos en una época de creciente polarización y disfunción. Y, y el nuevo localismo demuestra cómo las ciudades pueden ser motor de progreso. ¿A qué me refiero con esa época de creciente polarización? Estamos con gobiernos, con dictaduras, estamos con autocracia, con polarización, con la época de la posverdad, de las redes sociales, de los fake news. Todo eso ha cambiado la forma de hacer política y Colombia no es ajena a eso, a lo que estamos viviendo hoy con, con este gobierno. eh, y, y eso nos ha llevado a que el gobierno tenga imposibilidad de ejecutar. No estamos viendo ejecución, sino ideologías, conceptos, mensajes, pero cuando hablamos con un gobernador o con un alcalde, poco apoyo del gobierno central ha tenido.
y somos un país centralista que si un alcalde, un gobernador no está en Bogotá, no consigue recursos. Pero nos acostumbramos a eso, a que para poder hacer necesitamos siempre los recursos del SGP, de regalías, del gobierno nacional. Así lo hemos hecho siempre y ahora esto nos está obligando a un nuevo modelo que es el nuevo localismo. Es cómo las ciudades se convierten en los motores de desarrollo en los países y cómo los líderes territoriales, aquí menciono muchas ciudades, pero el localismo no solamente es la ciudad, sino el territorio, son los departamentos, son los municipios, cómo los alcaldes y los gobernadores, especialmente, que son los que ejecutan la política pública en el territorio, deben comenzar a aplicar un enfoque emprendedor y de innovación, no solamente irnos a así funciona el Estado, estos son los recursos que tengo, sino cómo puedo aprovechar mis recursos. ¿Sí? ¿Cómo puedo aprovechar todos los recursos que tengo para atraer talento, para atraer inversión, para atraer competitividad a mi territorio? Y, y con ese enfoque emprendedor, eh, estamos viendo que muchas ciudades hoy están tomando un nuevo posicionamiento. Eh, Algunas pues van más adelante que otros. Entonces las ciudades no son solamente administradoras del territorio, sino que son motores de cambio global. Pensar como emprendedores para cambiar el mundo. ¿Y cómo se hace eso? Este es un concepto en el que hemos venido trabajando desde hace un tiempo y es cuáles son las 10 acciones en las que podemos trabajar para generar ese desarrollo teniendo en cuenta la biodiversidad y la naturaleza como eje principal. Y aquí algunos pues ya hemos estado en presentaciones de biodiversidades, pero una biodiversidad es la que reconoce y prioriza la biodiversidad y los beneficios hacia un desarrollo urbano sostenible, mejora la calidad de vida y garantiza el bienestar, promueve el desarrollo con bajas emisiones y contribuye a la adaptación y resiliencia climática. En el año 2015, como saben, se firmó el Acuerdo de París, que hoy yo lo considero como una carta de navegación a nivel mundial que establece unos compromisos para que el planeta no se caliente, más no supere 1,5 grados antes de finalizar el siglo, ojalá 2 grados. Ya eso no se va a cumplir. Ese fue un acuerdo que se firmó en el año 2015 por 196 países y bueno, ya estamos superando el 1,5 grados y eso es irreversible. Podemos contenerlo, podemos adaptarnos, pero no estamos cumpliendo con esas metas. Y, y en el marco de ese acuerdo de París, los países se comprometieron a actualizar sus compromisos cada 5 años, su ambición, que eso se conoce como las NDCs, que son las contribuciones nacionalmente determinadas. ¿Y qué es eso? El compromiso de disminución de emisiones que hacen los países al año 2030 y que se actualiza cada 5 años. En nuestro caso, tuve la oportunidad de hacer la actualización, la primera actualización en el año 2020 y en esa actualización nos comprometimos a que Colombia disminuiría sus emisiones en un 51% al año 2030. De eso, un poco para que se hagan una idea, casi el 33% de las emisiones de Colombia son dadas por la deforestación. O sea que solamente llegando a cero deforestación estamos cumpliendo más del 50% del compromiso que tenemos. Y, y ese compromiso tiene muchísimas acciones, acciones que ya vamos a ver en torno a este decálogo. Em, el acuerdo básicamente nos dice que con acciones de mitigación y de adaptación debemos mantener la temperatura del planeta, que estamos emitiendo demasiados gases de efecto invernadero Oh, mira, que se ven, digámoslo, en términos
de toneladas de CO2 equivalente, y que eso nos está calentando y que estamos siendo y haciendo de manera irresponsable nuestras actividades diarias. Entonces, un primer compromiso que es de carbono neutralidad. eh, y aquí es donde comienzan las oportunidades para el departamento de Córdoba y por supuesto en sinergia con la región Caribe. Ahora, yo creo que a veces estos conceptos son tan complejos, o sea, esta conversación la estamos teniendo entre unos pocos aquí, pero si nos vamos a la calle y hablamos de neutralidad del carbono, de pronto nos van a pegar. No, eso no lo entiende nadie. La carbono neutralidad, la GNDC, el Acuerdo de París. Creo que tenemos que volver este lenguaje más aterrizado a la gente para poder establecer compromisos eh, masivos, ¿no? Desde el ciudadano de a pie, ver cómo puede ayudar en esto. Pero la carbono neutralidad es el objetivo pues, que tiene la humanidad al año 2050 y es poder hacer que todo lo que emitimos sea prácticamente esté en balance y en equilibrio con lo que capturamos o dejamos de emitir. Una balanza de carbono neutralidad que es la que puede mantener de alguna manera ese calentamiento. Entonces, en el marco del decálogo de las ciudades o de las regiones, hemos establecido como unas acciones que son tangibles y que que podemos lograr a través de políticas públicas, de voluntad política y de liderazgo y de emprendimiento y de innovación. Entonces, por ejemplo, integración de espacios verdes. ¿Qué quiere decir esto? No solamente hacer parques en las ciudades, sino la priorización y el mantenimiento de espacios verdes que puedan conectar, ¿sí? el territorio o los territorios y poner en el centro esa biodiversidad que estamos buscando y ese cuidado del medio ambiente. Entonces, por ejemplo, rutas ecoturísticas con identidad cultural. Miren lo que generó la Ronda del Sinú, que comenzó su construcción en el año 2002 como renovación urbana, que poco a poco fue convirtiéndose en el orgullo de los monterianos y de los cordobeses, que se convirtió en un tema no solamente turístico, sino de desarrollo social y urbano, que hoy la ciudad le da la cara al río y que a partir de esa buena práctica, Barranquilla hizo su malecón y hoy una ciénaga de Mallorquín que son ejemplo mundial y que yo digo que pudo ver esa oportunidad Barranquilla y hoy está desarrollándose alrededor del agua. Ese malecón se ha convertido en un espacio turístico mundial donde la gente simplemente va y se puede gastar ahí 2, 3 días recorriéndolo y haciendo actividades y ahora unido con la Ciénaga de Mallorquín. De Mallorquín. A eso me refiero con espacios verdes y en Montería lo que ocurrió es que miren que hoy San Antero tiene un muelle, San Bernardo del Viento, la ronda que se está planteando y ejecutando en Tierra Alta, en Valencia. Entonces, ahí es donde el río se convierte en un corredor y en una ruta ecoturística con identidad cultural. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no la estamos viendo de manera integrada. Cada uno se siente orgulloso de su pedacito de ronda. ¿Cómo vamos a hacer que esa ruta y esa conectividad verde que tiene el departamento de Córdoba se convierta en un tema de competitividad? No solamente en un tema de cuidado medioambiental, sino competitividad. Hoy estamos hablando de cómo hacer los territorios más competitivos, de cómo generar empleo, de cómo generar riqueza, de cómo generar impacto y de cómo atraer recursos también. Eh, eh, el departamento de Córdoba nos dimos cuenta que había manglares y corales desde que empezamos a mostrar de una manera diferente lo que ya habíamos hecho y que hoy somos ejemplo mundial. Por ejemplo, el proyecto de vida manglar en San Antero, 13.000 hectáreas de manglares en Cispatá que generan 400 empleos, que hoy venden créditos de carbono en el mercado internacional a $40 un crédito la tonelada y que es un orgullo mundial y pues el 95% de los cordobeses no lo conocen.
¿por qué no aprovechar los recursos que ya tenemos? No tenemos que inventar nada, sino cómo la sostenibilidad con identidad puede generar mayor valor para todos. Y bueno, y el ordenamiento territorial costero, que es un problema no solamente en Córdoba, sino en toda la región Caribe, especialmente donde tenemos unos problemas de erosión costera terribles y que definitivamente las soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, los manglares, los corales, nos pueden ayudar a eso. Les cuento experiencias alrededor de este tema de manglares, ahora que Rodolfo me decía que dónde dejé la foto de los manglares. Eh, este tipo de proyectos son sostenibles en el tiempo y generan empleo. Lo vamos a ver ahora en los próximos ejemplos y acciones. La manera que, que hoy se está mostrando en el mundo de este nuevo modelo no la habíamos visto antes. Yo recuerdo durante mi alcaldía que construimos entre todos, con todos los sectores, el plan de Montería Sostenible y Competitiva de cara al río Sinú al año 2032. eh, Empezamos a hablar de la palabra sostenible que no era tan conocida. Hoy ya todo el mundo habla de sostenibilidad, pero hoy definitivamente no es una moda, no es una tendencia, es un nuevo modelo que está aquí y tenemos que ver cómo aprovecharlo. Una tercera acción y que la toqué aquí muy someramente es el transporte sostenible. Ya vemos el alcalde Hugo cómo viene hablando de Bucinú, que que en su momento fue planteado para articularse con todo el sistema estratégico de transporte de buses, de ciclorrutas, y que ya a final de año, de acuerdo a los anuncios que él ha hecho, ya vamos a tener las primeras embarcaciones en el río. ¿Y por qué no de manera sostenible? Entonces, miren cómo todo esto se comienza a unir alrededor de un modelo de ciudad sostenible de cara al río, de cara al agua y que genera bienestar para la gente. Yo aplaudo lo que hemos hecho todos en la ciudad, pero también dejo reflexiones y es que creo que podemos hacerlo más rápido. Tenemos que hacerlo más rápido porque las ciudades hoy, las regiones, compiten. Miren que cada vez que ustedes oyen a un alcalde hablar o a un gobernador, habla de que quiere que su departamento sea el más turístico de Colombia, que quieren atraer gente, que quieren traer empresas, gastronomía, hoteles. Entonces, todos quieren lo mismo. Entonces, nosotros como departamento tenemos que acelerar las acciones para poder tomar la delantera en muchos sectores en los cuales tenemos fortalezas, pero tal vez no hemos hecho el trabajo con la velocidad que necesitamos. Eh, este proyecto de Bucinú va a ayudarle mucho, en especial a la ciudad de Montería inicialmente, pero estoy seguro que tendremos Bucinús ya en los casi de 16 municipios que atraviesa el río Sinú en el departamento de Córdoba. O sea, ya es para que estuviéramos pensando en cuál es el proyecto de transporte fluvial para todo el departamento. ¿Sí? Ahí es donde me refiero a que debemos acelerar. Y al final de la presentación voy a hablar un poco de financiamiento para ver cómo podemos traer recursos para que estos proyectos se puedan ejecutar más rápidamente. Acciones en el departamento y que hoy son problemas. En todo el departamento tenemos problema de residuos. Los rellenos sanitarios son un problema no solamente en Córdoba, sino en todos los departamentos del país. ¿Cómo convertir un problema en una oportunidad generando empleo, generando impacto en las metas climáticas? Hoy los rellenos sanitarios, siempre digo que ya la basura no es basura, es materia prima. La basura ya es materia prima, los residuos orgánicos son energía, los plásticos son fibra, y si podemos tener tecnología adecuada en los rellenos sanitarios y en la recolección de los residuos, podemos generar ahí un nuevo modelo de negocio que genera empleo y competitividad.
Y al mismo tiempo, imagínense que el relleno, en la medida en que tú lo gestiones de una mejor manera, también estás dejando de emitir gases de efecto invernadero y también esa disminución se mide en términos de toneladas de CO2 y las puedes salir a vender también en el mercado de carbono. Entonces también genera ingresos. ¿Qué ha pasado aquí? En Colombia hay más de 350.000 recicladores, son informales. Imagínense lo que podríamos hacer en el departamento de Córdoba alrededor de este modelo de negocio, generando centros de reciclaje eh, y de una buena gestión de los residuos sólidos. Creo que aquí hay una oportunidad de oro. Yo le digo gestión eficiente de residuos. Esto es lo que se llama también, además, enmarcado en economía circular. Y la circularidad tiene unas oportunidades de negocio impresionantes. Creo que hoy la tertulia, digamos, es un poco más amplia, un poco más general. Creo que habrán algunas preguntas o ideas, pero en cada una de estas acciones del decálogo podemos gastarnos 1, 2, 3 horas hablando de oportunidades y de nuevos negocios. Ahora que estuve allá, me pegué 2 desayunos con Manuel González, que sabemos pues que también es un emprendedor y un líder importante en el departamento, y veíamos todo esto y me decía, bueno, pero ¿cómo traemos eso? ¿Cómo traemos más empresas que hagan eso? Nosotros podemos hacerla. Ni siquiera tenemos que llevar empresas de afuera que hagan eso. Lo que necesitamos es formación y estas discusiones en el marco de todos los escenarios que estamos teniendo hoy en Córdoba. Hasta que no veamos la sostenibilidad como una oportunidad, no vamos a encontrar esos nuevos negocios. Construcción sostenible. Mm, Miren, esta foto que tengo ahí fue el techo de paneles solares que pusimos en el año 2014 en un colegio en Martinica, Todavía no teníamos ley 1715, no teníamos beneficios tributarios, no teníamos nada. Traer paneles era costosísimo. Hicimos ese primer ejercicio y les cuento lo que generó. Energía para la institución educativa, 8 horas diarias. Al tener energía solar gratuita 8 horas diarias, tenía internet gratuito 8 horas diarias para los niños que estaban ahí en ese. Les mejoró el acceso a las tecnologías. Y los fines de semana, además, el excedente de energía que estaba generando ese colegio se iba a los centros de salud y a la estación de policía, a un corregimiento como es Martinica. Entonces, a través de políticas públicas y generando eh, construcción de manera sostenible, vamos creando también un modelo de oportunidades de opciones educativas, pero aquí deberíamos estar ya haciendo que toda la infraestructura pública del departamento de Córdoba tenga normatividad de este tipo, en circularidad del agua, en energía solar u otro tipo de energía limpia, en acceso permanente a la tecnología, y, y el fondo de esto son dos, nuevamente, doble propósito: impacto ambiental, pero también impacto económico y de competitividad para el departamento. Ecosistemas locales, ya hablé un poco de todo este tema del río, de la conservación del agua y de los humedales. Participación comunitaria, es importante involucrar a los ciudadanos, a los niños, a los jóvenes en todas estas iniciativas. Las ideas más maravillosas y de mayor impacto salen del territorio. Eh, Jairo, imagínate cuando hay cosas que son increíbles de creer todavía. Y ahí vamos un poco a lo del el liderazgo y la innovación local. Hoy todavía en las zonas rurales de Montería, una persona tiene que pagar 5.000 pesos para que le recojan el celular y se lo lleven al pueblo y se lo carguen, porque no tiene electricidad para cargar el celular. Y por supuesto, pues no tienen nevera, no tienen agua fría, no tienen.
internet, porque no tienen energía. Y ahí es donde uno dice, si hoy el acceso a un panel solar ya es tan barato y tan fácil, ¿por qué no estamos haciendo lo que debemos hacer para que el departamento de Córdoba tenga acceso a la electricidad, a la energía, al 100% en los próximos 4 años? No sabes la transformación que le puede dar esto al departamento. Hoy tenemos casi, a ver, en hogares, más de casi 40.000 hogares. Bueno, no están en zonas no interconectadas, pero que no tienen energía estable o de fácil acceso. Por ejemplo, en Montería todavía quedan alrededor de unas 1.000 familias que no tienen energía. ¿Qué tal si nos ponemos de meta cómo enfocarnos en que no haya una sola familia al año 2030 que no tenga energía? Eso inmediatamente nos va a mejorar la educación, el acceso, absolutamente todo. Y esos jóvenes de la zona rural que tienen que ir hasta la universidad a tomar una clase o educarse, pueden tener educación virtual en diferentes habilidades, inclusive las que hacen permanentemente del campo, de cómo sembrar, de cómo tener ganadería regenerativa, de cómo tener proyectos de reforestación, de entender el mercado de carbono, esto que estamos hablando, pero si eso no les va a llegar nunca, no podemos. Entonces yo creo que el tema de involucrar a la comunidad en las soluciones del territorio es muy, muy importante. Y, y aquí me voy a detener un poco más, además que está súper de moda y sobre todo en Córdoba hablar de todo el tema de transición energética y tecnología. Y siempre que pensamos, esto lo hablaba con Rodolfo en algún momento, y siempre que pensamos en transición energética, eh, voy a hablar de los cordobeses, nos imaginamos, y lo primero que nos imaginamos es paneles solares. ¿Mm? Tenemos muchísima tierra para poner paneles solares y tenemos muchísimo sol para poner paneles solares. Aplaudo las iniciativas de paneles solares, tienen una curva de desarrollo muy importante. Digámoslo, todavía no lo vemos en bajos costos de energía, lo vemos más en seguridad energética que en costos energéticos, pero es de aplaudir, vamos avanzando y la tecnología nos va llevando más allá. La instalación de un proyecto de 20, de 30 megas genera empleo, luego la sostenibilidad del empleo es mínima, pero hay otras fuentes de energía donde podemos ser mucho más competitivos y donde hay un nivel de desarrollo más sostenible en el tiempo y es, por ejemplo, la biomasa, el aprovechamiento de residuos agrícolas y ganaderos. Esas fotos que ven ahí y esos chips de madera que están ahí son los que generan energía. Les cuento, por ejemplo, el 80% de la energía de Puerto Carreño la genera la planta de biomasa de Bioenergy. Y entonces dice uno, bueno, ¿y cuántos empleos genera la planta de biomasa de energía que está en Puerto Carreño? Tal vez unos 80 o 100 empleos, pero ¿saben cuánto generan las 25.000 hectáreas de eucalipto, de acacia y de reforestación que están ahí? Más de 2.000 empleos en Puerto Carreño de toda la cadena productiva de la reforestación, de la forestación, de la cadena logística, y eso le da competitividad al territorio, y ahí es donde vengo al tema de sostenibilidad con identidad. No tenemos que inventar. Córdoba difícilmente va a ser una potencia en energía eólica. No tenemos viento para pensar en turbinas. Tenemos biomasa, tenemos sol y tenemos agua, que hoy lo vemos con Urrá. Y aquí mi crítica y mi oportunidad a Urrá. Hoy Urrá debería estar prestando ya un servicio diferente. Creo que esta es una discusión que desde Atarraya podríamos trabajar y es ver a veces yo lo que creo es como nos quedamos hace 20 años en lo que fue y no en lo que hoy debe ser, porque es que estamos en otro momento de la historia. Fue construida en doble propósito. Necesitábamos, o sea, nosotros lo que teníamos al río si no era miedo cuando llovía, miedo porque las inundaciones arrasaban, nos levantábamos y eran cultivos y familias, como lo que vive hoy La Mojana. Y después de Urrá.
Hoy tenemos algo, pero las podemos controlar y al mismo tiempo genera energía, de la cual no se beneficia el departamento. Entonces, ¿cuál es el rol de URRA? ¿Sigue siendo el doble propósito o puede tener un triple propósito y es cómo desde lo que hace puede generar mayores oportunidades en la energía limpia, por ejemplo, con pequeñas centrales hidroeléctricas en las cuencas del Sinú y del San Jorge, pequeñas hidros, ¿sí? Que puedan, así como las famosas hoy granjas solares o las microgranjas, así podemos con agua hacerlo. O cómo URRA se puede convertir en una empresa de más energía sostenible diferente a la hidro. Eh, el cambio climático va a tener un impacto definitivamente en el agua, en el recurso hídrico, presión en el recurso hídrico y esto se convierte en una oportunidad. Yo veo una gran oportunidad en la biomasa en Córdoba y salen varios negocios. El negocio forestal, que es madera, como el negocio de madera per se, de la venta de la madera en carbono, porque ese cultivo de madera, la especie que sea, al mismo tiempo está capturando CO2 y tiene un beneficio en el mercado de los créditos de carbono, que es un ingreso para el departamento o para la familia o para la empresa o para la comunidad que lo esté desarrollando, y también un generador de empleo al máximo. Eh, Refocosta está inaugurando su planta de biomasa en, en Santander, 12 megas de energía, 12 megas de energía con biomasa. No saben el impacto que va a tener en la región en el empleo. Y es un empleo que poco a poco pues, se va preparando y generando. Miren esto, el sol caribeño, un tesoro infrautilizado. Esto es lo que genera, en el Atlas de Radiación Solar de Colombia nos muestra que Riohacha, Valledupar, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Sincelejo y Montería tienen mayores índices de radiación solar, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Tenemos muy buena radiación solar. Creo que Córdoba ya lo ha visto y las empresas que están llegando lo han visto y por eso están ahí. Tenemos que ver de qué manera aprovechamos eso. Y este mensaje se lo dejo a todos los compañeros que nos escuchan hoy. No es solamente montar paneles, eso qué nos va a dar y, y qué impactos positivos. Ahorro directo a los propietarios, es mayor seguridad energética, reducción de picos de demanda, menores emisiones, reducción de estrés hídrico, pero además, Jairo, no solamente eso, sino quién más se va a beneficiar de esto que está llegando ahí. Y aquí hago una reflexión de la cual no tengo el dato ni la cifra el día de hoy todavía. Y es cuántas personas hoy del departamento de Córdoba son especialistas en energías renovables. No lo sabemos. De pronto en instalación de paneles. Pero ¿cuántas son especialistas? ¿Cuántos cordobeses conocen hoy el tema de carbono y mercados de carbono? ¿O cuántos son especialistas en biomasa o en restauración? ¿Y por qué tan poquitos? Porque son muy poquitos. Entonces, aquí viene la gran oportunidad. Aquí viene la gran oportunidad. ¿Cómo con lo que está pasando en el departamento y con las oportunidades podemos generar empleo? Mi obsesión siempre es generación de empleo y de talento, porque si no, pues el departamento no lo va a hacer. Y lo hablábamos con Jairo, que tuvo la oportunidad de vivir muchísimos años en Medellín y fue vicepresidente de un banco y tuvo acceso a todo lo que sucedía, por supuesto, en Colombia, pero además en Antioquia, y de cómo esa unión de la universidad, de la empresa y el Estado ha generado conocimiento, innovación y desarrollo en Antioquia. Si no hay sector privado fuerte en un territorio, difícilmente hay desarrollo, porque es que dónde se forma la gente? Es en la empresa.
O sea, la empresa es la que tiene normalmente planes de educación, planes de crecimiento, está innovando y necesita gente y necesita educación. Entonces, hay que fortalecer ese sector y pedirle a estas empresas que están llegando que tenga un plan de formación para cordobeses en las nuevas tecnologías que está haciendo. Y ahora nos vamos a la responsabilidad que tienen las universidades, que hoy no la están haciendo de la manera acelerada, porque siempre digo, estamos haciendo cosas, pero no a la velocidad que necesitamos. Eh, eh, Noveno, en las acciones de este decálogo, alianzas multisectoriales. Y aquí creo que me quedan 10 minuticos de hablar solo y nos vamos a la discusión. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, hablábamos con Jairo ahora del Orica y del cierre financiero de las concesiones. En el año 2014, eh, el gobierno nos aprobó una adición importante, casi 32.000 millones de pesos, para la ampliación de la pista, la tecnificación de la torre de control y toda la tecnología del aeropuerto, la iluminación porque no llegaban a aviones por la noche, la ampliación de salas y poder dejar habilitado el aeropuerto para vuelos internacionales. Eso poco a poco ha venido rindiendo unos frutos que creo que se van a plasmar por el anuncio que veo, de hecho, el día de hoy del gobernador y el alcalde con el gerente de la concesión y del aeropuerto, donde en 3 meses ya debe haber. Ayer me vine de Montería y ya nos tocó entrar por un túnel y están adecuando la sala, o sea que veo esto muy cercano. ¿Y qué? ¿Y qué nos va a traer esto? Y Rodo, no sé si está ahí, pero en el tema de agro, por ejemplo. O sea, ¿qué oportunidades nos va a traer el aeropuerto de Los Garzones? Hoy Antioquia está diciendo que va a tener un puerto que se llama Puerto Antioquia y que va a ser de los puertos más competitivos de este país y, por supuesto, en la región Caribe. Y Antioquia está viendo cómo sale al mar y cómo se conecta con su puerto. Nuestro puerto hoy de los cordobeses va a ser el aeropuerto, que va a poder tener conectividad internacional. Ahora, cuando empiecen a llegar ahí los vuelos, ¿qué vamos a hacer? Ya hay bodega, ya hay cadena de frío pensada para poder sacar comidita, alimento, carne, leche, productos agrícolas, el primer centro logístico al lado donde haya cadena de frío y se pueda ir, por ejemplo, como lo hace el Huila, que ya salen vuelos prácticamente directos a Panamá con tilapia y otras especies y al mercado internacional y se ha desarrollado una industria piscícola enorme pero apoyada con la competitividad aérea para poder movilizar todo ese alimento. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades? No es solamente el turismo lo será, pero también la exportación de productos que tenemos que ir ya mirando la cadena de frío para poder sacar productos que hoy estamos haciendo en el departamento. Entonces, Montería como hub logístico y cómo eso se puede conectar porque seremos el aeropuerto internacional más cercano a Puerto Antioquia, también para atraer o movilizar. ¿Cómo vamos a hacer sinergia con Puerto Antioquia desde el departamento de Córdoba? ¿Cuántas personas se están formando hoy en logística de puertos para que puedan ir a trabajar allá? Y, y ahí veo en esas alianzas multisectoriales una oportunidad de sector privado, de sector público, de academia. Educación y concientización ambiental. Dejo acá más bien una reflexión y es el talento, cómo vamos a generar nuevos empleos, nuevos trabajos, nuevas habilidades. Yo creo que la Universidad de Córdoba ha sacado ya miles y miles de ingenieros de producción, de ingenieros agrícolas, de todas las ramas, digámoslo, de la sostenibilidad de agropecuarias. ¿Cómo podemos coger a esos miles de profesionales cordobeses que hoy muchas veces no han podido trabajar en su sector y les damos habilidades de este tipo para que puedan prestar servicios especializados? No, no nos podemos quedar con lo básico. Y bueno, y todo esto necesita dinero. Y creo que el departamento de Córdoba, con ayuda de todos nosotros, debe pensar en modelos de financiación diferentes a los tradicionales, que son multilaterales, finanzas mixtas,
cómo emitir un primer bono azul o bono verde desde los territorios directamente para poder financiar estas actividades, cómo hacer canjes de deuda, cómo tener fondos de endeudamiento, cómo estamos administrando las finanzas de los departamentos. Esto lo hablaba con Jairo hace unos días también del CFO, de los Chief Financial Officer de las empresas. ¿Cómo hacemos que los departamentos y los municipios tengan directores financieros que ayuden a modelos financieros para el futuro y no solamente el manejo de la hacienda pública tradicional? Entonces, recursos sí hay, no hay proyectos, pero recursos sí hay y las bancas de inversión hoy están buscando proyectos en energías renovables, proyectos en residuos sólidos, proyectos en reforestación, proyectos en restauración. Entonces, tenemos que mover la máquina de los proyectos para poder tener un departamento con un banco de proyectos, no solamente para las regalías, ni solamente para el SGP, sino bancos de proyectos alineados a los recursos internacionales y nacionales que pueden llegar y, y ayudarnos a que se hagan más rápidamente. Entonces, acá termino un poco eh, con esta diapositiva y es buscar mecanismos de financiación diferentes y cómo poner a Córdoba en el escenario global de la sostenibilidad, atrayendo recursos y talentos. Por ejemplo, ¿por qué no pensar en que Córdoba sea el centro de servicios, de call centers, de soporte a todas estas empresas? Imagínense todas las personas que han salido de la universidad y que tienen conocimientos de la universidad, por ejemplo, de Córdoba, conocimiento en todas estas carreras, cómo los preparamos para que puedan ser asesores con la virtualidad que va dándonos más oportunidades para todas las empresas de Latinoamérica y el Caribe, porque el inglés sigue siendo una barrera enorme para Colombia y para los cordobeses. Enorme. Nosotros en el ministerio, les cuento a todos, teníamos un plan de tener mínimo en esos sectores 50 cordobeses en los 2 años que estuve como ministro para que se pudieran formar y muchos de ellos pues pudieran regresar, otros siguieran formándose acá. Tuvimos más de 50 cordobeses que hoy son especialistas en diferentes temas de estos que hemos hablado hoy. Y la barrera número uno, inglés, inglés. Porque estos son, o sea, sectores que cuando tú te sientas a hablar con un fondo de inversión americano o inglés o europeo, pues lo primero, la primera barrera es poder hablar en un lenguaje igual. Entonces, ahí tenemos que trabajar. Así que no creo que el nuevo orden del mundo sea una cumbre como la que vamos a tener en Brasil o como el Acuerdo de París. Eso es importante y nos muestra modelos y compromisos del país, sino cómo vamos a aterrizar eso y va a ser la suma de muchas acciones locales, muchas acciones donde todo el mundo esté trabajando en esto y necesitamos líderes disruptivos. Y creo que aquí, en esta reunión, con los que están conectados, sabemos que estamos hablando porque tenemos algún amigo que hoy ya tiene una startup de innovación o tecnología o inteligencia artificial en la que ya están trabajando. Eso es lo que yo creo que necesitamos para acelerar muchas de las cosas que necesita hoy el departamento y que finalmente, sin duda alguna, van a generar competitividad, Jairo. Y esto para Atarraya creo que nos genera también una oportunidad de diálogo, de discusión y de estudios, porque es un tema que ya no se va a acabar, que no fue una tendencia, que es una realidad. Y mira, hoy me estaba diciendo mi hija que acaban de abrir dos nuevas carreras, por ejemplo, en la Universidad de los Andes, en ciencias como en data science, de inteligencia artificial, y otra en sostenibilidad. Miren ya cómo las universidades, algunas, ya se están enfocando en nuevas habilidades y nuevas carreras, porque la educación tradicional se tiene que reinventar también. Y va a ser muy largo el proceso de poner un pensum de una nueva carrera en una universidad. Entonces creo que aquí lo que necesitamos es habilidades, skills, habilidades. En 6 meses preparar gente en Córdoba para que seamos especialistas en uno de esos sectores. Eso es lo que yo veo del departamento y al mismo tiempo eso va a hacer sinergia con muchas otras cosas. ¿Qué va a pasar cuando Tolú pueda ser internacional el aeropuerto? Pues que
en teoría eso es lo que debería ser. Miren que ya la gobernadora de Sucre encontró cómo el departamento tiene que darle la cara al agua. Ellos no tienen río, el agua es su mar y es un departamento que tiene una costa maravillosa y que ya el Golfo de Morrosquillo encuentra unos temas de competitividad muy importantes. ¿Cómo se va a conectar Sincelejo al mar? Ahora nosotros, ¿cómo vamos a aprovechar esas sinergias y cómo nos vamos a encajar ahí? Aquí termino mi monólogo de sostenibilidad con identidad. No busquemos lo que tiene Chile, que haga Chile, sino qué tenemos nosotros y cómo podemos buscar esas oportunidades y cómo podemos movilizar a todos los cordobeses que están en Córdoba y los que no están en Córdoba alrededor de estas iniciativas. Muchas gracias, Jairo. Mil gracias a ti, Carlos Eduardo, por esos comentarios y esas reflexiones que me llamó mucho la atención, terminan llegando a un punto en el que Atarraya ha hecho mucho énfasis en estos años de trabajo y es la construcción de capital humano en el departamento para aprovechar todas estas posibilidades que tú hoy nos has comentado desde el punto de vista de la sostenibilidad. Hay varias preguntas que iremos haciendo, pero primero quisiera darle la palabra a los participantes que quieran intervenir o que tengan algún comentario o pregunta para Carlos Eduardo. Por favor, adelante, levanten la mano para poder identificarlos. Acá está Kelina. Adelante, Kelina, y muchas gracias. Estás en silencio, Kelina. Kelina, Kelina, tienes tienes el micrófono silenciado. apagado. Kelina, no te escuchamos. Bueno, mientras Kelina vuelve con la conexión, si hay alguien que tenga alguna inquietud para Carlos Eduardo. Hola Jairo, ¿ya me Ah, escuchan? sí, ahora sí, Kelina, adelante. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto escuchar de la tarde de hoy. Gracias, Kelina, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí aprendiendo con estos temas ambientales que son particularmente muy interesantes. Yo tendría dos preguntas. Una por curiosidad, y es que en el marco de tu presentación hablaste del mercado de carbono. Y me causa curiosidad de que dices que si hay unos ahorros aquí, ese mercado se puede, esos ahorros se pueden entrar a comercializar y la verdad desconozco cómo funciona ese mercado, cómo funciona y cómo, digamos, podemos aprovecharlo. Y segundo, obviamente presentaste unas ideas muy interesantes de construir proyectos ambientalmente sostenibles. Y en Córdoba, obviamente, por la vocación o la cercanía a cuerpos de agua, muchos municipios han optado justamente por entrar a estructurar proyectos en copia, lo que es el Gran Malecón de Barranquilla o la Avenida Primera en el municipio de Montería, pero terminamos en la coyuntura de que no tienen ningún recurso, ¿sí? Son municipios en su mayoría categoría 6 que no tienen esa oficina de conexión y sus secretarios de Hacienda, pues por supuesto tienen un nivel educativo todavía pues muy precario, a duras penas para manejar la hacienda municipal en particular y con amplias dificultades para gestionar recursos. Entonces, ¿cómo hacer para acercar esa información de la existencia de determinados fondos a estos alcaldes o municipalidades que puedan entrar a darle cierre financiero a esas iniciativas de turismo sostenible? Muchas gracias por esas dos preguntas y creo que son supremamente importantes porque aquí lo que siempre las preguntas son, bueno, pero ¿y cómo hacemos, cierto? ¿Y cómo aprovechamos eso? Yo creo que la primera pregunta del mercado de carbono nos amerita una conversación solo de carbono un poquito más larga y profunda, pero en síntesis, Kelina, aquí tenemos dos cosas. ¿Qué es el carbono? Es un gas, ¿cierto? Efecto invernadero, como
creo que todos, la fotosíntesis, yo a mí siempre me gusta hablar de la fotosíntesis, el árbol captura CO2, lo procesa, deja nutrientes de ese carbono en el suelo que lo almacena y lo otro lo convierte y sale en forma de oxígeno. Ese carbono que captura el árbol, ese carbono se puede medir. Las nuevas tecnologías nos permiten medir qué porcentaje o cuánto carbono captura un bosque. Y un bosque, si decimos que eucalipto o es teca o es, vámonos a especies que no son nativas, una acacia, es diferente. Entonces ya certificar un proyecto amerita ya una explicación un poquito más profunda. eh, Nos dice cuánto CO2 captura ese bosque y ese CO2 es medido en términos de toneladas de CO2 equivalente. Y esas toneladas, una tonelada equivale a un crédito. Entonces, cada tonelada es un crédito en el mercado y cada crédito puede estar más o menos entre 5 y digamos lo que $20 en el mercado internacional. Entonces, imagínate tú un proyecto de 1.000 hectáreas, después cuánto puede estar capturando y cuánto puede ir al mercado. ¿Y para quién son esos ingresos? Pueden ser para el sector privado o pueden ser para el sector público si la gobernación o las alcaldías tienen terrenos rurales donde hacer reforestación, por ejemplo. Eso es una manera de generar, digamos, beneficio en créditos de carbono. Pero también no es solo la captura, sino la disminución, la reducción de créditos. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, yo cojo una, una laguna de oxidación que está al aire libre y emite, metano y gases de efecto invernadero permanentemente, y yo convierto esa laguna de oxidación en una planta de tratamiento residual, en una PETAR, eso hace que la tecnología haga que disminuyan todas esas emisiones de la laguna de oxidación en un 90%. Y esa reducción, que también es medida en toneladas de CO2, también la puedes vender en el mercado. ¿Qué es el mercado de carbono? Es una medida económica que se establece por allá en el protocolo de Kioto, pero digamos lo que se refina en ese acuerdo de París para que haya dinero. ¿Y por qué? Porque conservación sin dinero es conversación. Entonces, por eso siempre que hablo de los temas de sostenibilidad y de medio ambiente, digo, tiene que haber economía, tiene que haber ingreso y tiene que haber impacto. Creo que en algún momento podemos profundizar más si quieres en todo el tema de carbono, pero ahí hay una oportunidad enorme. Hoy comunidades en el Bichada o sector público en la Amazonía está recibiendo millones de dólares anuales por la reforestación, la restauración y la deforestación evitada. Entonces hay una oportunidad de oro que no estamos viendo en el norte y que todavía en la Amazonía apenas están aprendiendo. Y la segunda pregunta que mencionabas, Kelina, del tema de los parques, te cuento que Barranquilla nació de Montería. Montería no nació de Barranquilla. Cuando fue en el año 2013, recuerdo 12, Alex Char, que ya no era alcalde, y fuimos a hacer un recorrido y me dice, muéstrame esto del malecón. Y me dijo, yo voy a hacer eso en Barranquilla, pero más grande, 10 veces más grande. Y él comenzó a hacerlo en el año 2016 y hoy es 10 veces más grande. Entonces, fíjate que por eso decía innovación, liderazgo, voluntad política y mecanismos de financiación. Eso no lo ha hecho él solamente con Predial, con organismos internacionales, con créditos, con finanzas mezcladas, con filantropía, que hoy está haciendo que Barranquilla sea lo que es. Entonces sí, tenemos una debilidad institucional en que los municipios más pequeñitos no tienen esas capacidades y volvemos a lo que decía Jairo ahorita, talento humano. ¿Cuántas oficinas de cooperación internacional tenemos en Córdoba? ¿Y qué hace la Oficina de Cooperación Internacional? No es buscar paneles o viajes a nivel internacional, que es importante. Es, hagámonos una pregunta. ¿Cuántos municipios o organizaciones en Córdoba están aplicando a las convocatorias de toda la banca multilateral en todo el mundo que regalan,
que dan proyectos no condonables. No estamos aplicando a eso. Entonces, estamos en lo mismo. Y ahí es donde está la oportunidad. Y por último, plata para parques es difícil. Hay que tener un modelo de ciudad. O sea, ¿cuál es el modelo del departamento que queremos para poder salir a venderlo y con esa sombrilla poder traer recursos? Entonces, la sombrilla de la energía sostenible, cuántas granjas solares, cuál biomasa, o sea, vamos a hacer la matriz energética del departamento de Córdoba para ver cómo buscamos esos recursos. Vamos a hacer la matriz ambiental de oportunidades en torno al río, por ejemplo, de cuántos muelles necesitamos para la conectividad. Y entonces ya el municipio de Lorica no entra solo como Lorica, sino en plan maestro de transporte fluvial, de bajas emisiones y de impacto en la naturaleza. Entonces ya entras en una sombrilla. Solito siempre es más difícil. Las capitales tienen más fortaleza pues, que un municipio pequeño. Entonces hay que hacer sombrillas y eso ponerlo en torno a un modelo de departamento. ¿Cuál es el modelo del departamento que queremos? Muchas gracias, Carlos. Pero sí se puede, sí se puede. Carlos Eduardo, aprovechando también la presencia de Rodolfo, eh, quisiera hacer una pregunta. Tú hablabas mucho de la identidad de Córdoba en la presentación y de cómo se podría plantear un modelo que esté en sintonía con esa identidad. Históricamente a Córdoba la ha identificado mucho la vocación ganadera, pues se acaba de celebrar la feria ganadera muy recientemente y ha sido una de las actividades también más cuestionadas por su impacto ambiental en la generación de gases y demás. ¿Qué visión tienen ustedes de lo que podría ser para Córdoba en el futuro ese tema de desarrollo de la ganadería y cómo de alguna forma mitigar o convertir en oportunidad ese estigma con el que se ha señalado la actividad ganadera a nivel global? Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Rodo. Entre otras cosas, puse mi presentación, pero se me pasó ya al final, puse ahí ganadería para precisamente decirle a Rodolfo que, Rodo, te doy la palabra, porque ese discurso lo trabajamos mucho y bueno, Rodolfo lo conoce, pero brevemente, Jairo, yo creo que con José Félix, por ejemplo, y con el Ministerio de Agricultura en cabeza de Rodolfo también, sacamos lo que fue el sello sostenible ganadero. Lo hicimos en el año 2015. Yo defiendo la ganadería porque yo no creo que la ganadería no es un mal sector. Hay malas prácticas, no es un mal sector, hay malas prácticas. En La Palma, por ejemplo, que es un sector estigmatizado, no es que La Palma, no, hay malas prácticas, pero hay buenas prácticas. Entonces, ¿cómo convertir a Córdoba, digámoslo, a todo el sector? Porque tenemos ganaderos, digámoslo, de todo tipo digo, muy tecnificados, poco tecnificados, muy pequeños, ¿cierto? Leche, carne. ¿Cómo convertir a Córdoba en un departamento con ganadería sostenible, que tenga silvopastoreo, que tenga ganadería intensiva, que tenga ganadería regenerativa? Por ejemplo, con Lucho Aparicio, que hablé hace unos pocos días, wow, lo que está haciendo en ganadería regenerativa es maravilloso. Entonces, ¿cómo unirnos todos alrededor de esa oportunidad? Y ahí es donde yo veo que tener un aeropuerto internacional, tener un puerto ahí cerca, nos va a hacer que seamos más competitivos en esto, porque eso es lo que se va a ir a los mercados internacionales. Si no, no vamos a poder ir a Europa si no tenemos sellos, digámoslo, de sostenibilidad o de no deforestación. Entonces yo veo una gran oportunidad en el sector ganadero. La feria este año nos mostró muchas cosas a los cordobeses que creo que nos van a hacer sentir mucho más de lo que sentíamos de manera positiva. Aplaudo que vi la Universidad del Sinú y la UPB, y me disculpo si no vi alguna que estaba ahí, con una agenda académica alrededor de la sostenibilidad increíble, qué bueno, una agenda académica. Yo creo que el año entrante tenemos que poner, por ejemplo, perdón la imprudencia, que Atarraya tenga un espacio en esos espacios académicos que están empezando a salir en el marco de la feria ganadera,
para poder traer temas también de discusión de este tipo, eh, y sobre todo enfocados a eso, ¿no? A la ganadería. Pero es que es cómo hacer carne de una manera sostenible. La carne la necesitamos. Yo no creo en que no, que es que voy a volverme vegano y la carne es mala. No. Es cómo hacerla de una manera más sostenible y amigable con el medio ambiente. Entonces, así lo veo. Pero Rodo, no sé si está por ahí conectado para que nos dé una cátedra del tema. Dale, Rodo. Pero a ver, ahí me escuchan, no sé Sí, te escuchamos. si Perfecto. estoy tratando de prender la cámara, pero parece que no me permite. Tengo problema con la cámara, pero bueno. Eh, no, gracias a Carlos por las palabras. Yo, yo lo que pienso, y Carlos lo ha dicho muchas veces, es que todo este tema de la sostenibilidad sin recursos, sin que genere sostenibilidad económica, pues se vuelve conversación como él dice. Experiencias en ganadería, hay una experiencia muy famosa en Colombia, eh, que la hizo una persona que nunca había trabajado en ganadería, que es Gabriel Jaramillo, que yo creo que Jairo lo conoce. Gabriel tiene una historia y dice, yo cuando me retiré de Banco Santander en Brasil, después de ser presidente 20 años, quería devolverle algo a Colombia y quería hacer una inversión en el lugar más difícil y donde fuera más difícil triunfar. Y lo hizo en el Bichada, con una finca ganadera. Ellos hacen Neloren, y hoy esa finca es carbono neutral. ¿Qué se necesita para eso? Mucha ciencia, mucha investigación, mucho trabajo. Ellos se equivocaron mucho y pues tenían una chequera que no todos los ganaderos tienen. Una chequera pues que venía de muchos fondos internacionales por todas sus conexiones que tenía él en el mundo con Londres, Nueva York, Brasil, etcétera, y mucha tecnología del Brasil. En nuestro departamento, indiscutiblemente que, bueno, son tierras más costosas que las del Bichada, pero hay experiencias como la que mencionó Carlos ahora, de ganadería regenerativa que se han ido haciendo, digamos que un poco en el hacer, aprender haciendo, y que yo creo que tienen muy buenos resultados. Pero si uno quisiera que no fueran solamente las personas que tienen los recursos económicos y las personas que tienen capacidad a ciencia y tecnología para hacerlo, la política pública debiera eh, acelerar, incentivar este tipo de prácticas. El tema de silvopastoreo, el tema de ganadería regenerativa, que es un cambio de mentalidad. O sea, ya no es acabar con el potrero, sino dejar que el potrero quede vivo y ir y haciendo rotaciones. No es muy difícil de hacer estas cosas, con un adecuado manejo del agua también, pero indiscutiblemente que esto es costoso y necesita incentivos adecuados para buscar que los hatos ganaderos sean, digamos, busquen esa ser carbono neutros con compensaciones que pueden hacer de absorción de CO2. Y yo creo que ahora se viene una oportunidad muy grande. Eh, en el 2024 se aprobó el acto legislativo 018 que le aumenta las transferencias al Sistema General de Participación a los departamentos y municipios hasta llegar al 39,5%. Y lo que se quiere es que haya una descentralización diferencial. La descentralización no puede seguir siendo pensando que todas las regiones de Colombia y departamentos hacen lo mismo. Y en esa descentralización diferencial hay que ver y buscar la vocación económica de cada uno de los departamentos para que a través del aumento de la productividad en esa vocación económica se generen más ingresos también para cada uno de los departamentos. Y ahí Córdoba tiene esta vocación agropecuaria y se debe potenciar
en esa ley, en una ley que hay que hacer, una ley que debe presentar el gobierno nacional. No sabemos cómo la va a presentar, pero ahí tendrá que participar el Congreso y los gobernadores y alcaldes del país para buscar que la descentralización sea diferencial. ¿A qué me refiero? Hoy los recursos del SGP se deben usar para agua potable y saneamiento básico, para educación, para salud, y hay una parte de libre destinación. Esa inflexibilidad no puede continuar, porque hoy tenemos cosas nuevas, tenemos lo que Carlos ha hablado del tema ambiental. Entonces hay que buscar que haya la flexibilidad de acuerdo a la vocación económica de las regiones y todos estos temas de sostenibilidad ambiental, de cómo a través del SGP, y si se pudiera unir el SGP con regalías, para producir unas bolsas importantes que apalanquen recursos, como lo decía Carlos, que se puedan traer de banca multilateral o de fondos que existen en el mundo, el Fondo Verde del Clima o muchos fondos que existen y que hay grandes oportunidades. Por supuesto que si se tiene cofinanciación es mucho más fácil traer estos recursos y además porque se necesita recursos para poder estructurar proyectos que sean vendibles en el mundo. Si no se tienen proyectos bien estructurados, no se pueden vender en el mundo. Entonces me salió un poquito del tema ganadero, pero tiene que ver con esa vocación y cómo se puede impulsar una producción ganadera sostenible, igual una producción agropecuaria sostenible que también, o agrícola sostenible, que también hay formas de hacerlo sin necesidad de estigmatizar al sector. Gracias Rodo por los comentarios. Y acá, pues es muy grato contar en la tertulia esta tarde con gente muy valiosa de distintas disciplinas y experiencias profesionales en el departamento. Tanto Rodolfo como Carlos Eduardo han mencionado algo que nosotros en Atarraya hemos visto es otra, digamos, oportunidad o debilidad que tiene el departamento y es la capacidad para estructurar proyectos, porque ustedes dicen recursos hay a nivel internacional, a nivel nacional, pero la articulación de todos los actores y de la financiación de esos megaproyectos es todo un reto y no es simplemente una banca de inversión privada, sino ojalá una oficina articuladora que mueva esos recursos y los lleve al departamento. La pregunta, digamos, Rodolfo, Carlos Eduardo, ustedes que tienen experiencia administrativa en el sector público, ¿cuál sería la entidad o la institucionalidad en el departamento que pudiera coordinar y movilizar esos proyectos y traer los recursos para que se realicen? Además, hay otra barrera y es la dificultad de cooperar entre los cordobeses para juntarnos y para generar masas críticas desde el punto de vista económico que permitan la realización de esos proyectos, porque cualquier financiador no solamente va a estar en disposición también de poner plata, sino también preguntar los locales qué van a hacer y qué van a aportar. ¿Cuál es su visión de ese tema y qué tanto lo ven como fácilmente solucionable? Bueno, a ver, es una buena reflexión. Lo que sucedía hace 15 años no es lo mismo que sucede hoy, ¿cierto? El tipo de proyectos que había hace 15 años no son los de hoy. Los recursos internacionales que había hace 15 años, o 20 o 10 o 5 no son no son los que hay hoy. Entonces tenemos que moldearnos un poco esas estructuras a nuevas estructuras, digamos, lo más livianas, menos burocráticas, que sean capaces de entender todas estas cosas que hablamos permanentemente para estructurar proyectos. O sea, yo no sé estructurar un proyecto, yo no soy técnico, ¿cierto?, en energía. Entonces, ver cómo estas personas con estas capacidades, y hay muchos cordobeses, entre otras, que se han especializado en esto, pueden desde donde estén, no tienen que estar
en Montería. La virtualidad ya nos permite estructurar proyectos en cualquier parte del mundo. ¿Cómo podemos tener unos equipos financiados inicialmente? Yo creo que la base tiene que ser el sector público para arrancar una, la gobernación y por supuesto el municipio. Casi siempre las capitales tienen una independencia en eso porque tienen más capacidad eh, para estructurar esos proyectos. Mira que a veces yo me pongo a ver eh, convocatorias de, bueno, ya USAID, ya USAID lo desaparecieron, pero de todos estos organismos eh, de los países, y están unas convocatorias en todos estos sectores que estamos hablando que le dan dinero a los entes territoriales para que puedan ejecutar proyectos. Entonces yo creo que talento es lo que necesitamos, más que una entidad, porque ahí está la gobernación que tiene una Secretaría de Competitividad, ahí está Montería que la tiene, es hacer el enfoque que debemos. Promontería está haciendo un trabajo muy bueno en los temas, por ejemplo, de energías en renovables. Entonces, desde ahí armar unos equipos de estructuración de proyectos financiados con recursos de regalías. Airo, el dinero de ciencia y tecnología, cuando fue concebido, fue para eso, para usar los recursos de ciencia y tecnología, y te van a aprobar inmediatamente cualquier proyecto que sea para recursos que sea para la estructuración de proyectos de desarrollo de este tipo. Transición energética es ciencia y tecnología, sostenibilidad es ciencia y tecnología. Todos los sectores que hablamos hoy, ganadería regenerativa, todo aplica para recursos de regalías y de ciencia y tecnología. Entonces, coger la bolsita para lo que hay que hacer y no para lo que no hay que hacer, porque los recursos sí están ahí. Entonces, de capital humano y buscar esas bolsas para decirle a nuestros líderes, decirle, mire, aquí están las bolsas y aquí podemos ayudarle a buscar ese talento para empezar a estructurar proyectos. Por eso digo que necesitamos es velocidad. No sé, Gracias, Rodo. Carlos. Eh, Está la mano levantada José Palma. José, buenas tardes, bienvenido y adelante. Hola Jairo, gusto en saludarte. Hola Carlos, ¿qué tal? Gusto saludarlos a todos. Carlos, quería hacerte una pregunta. Cuando uno analiza casos exitosos internacionalmente, uno puede encontrar casos como el de Copenhague, que es una ciudad pues que no cuenta con la riqueza de biodiversidad que cuenta Córdoba. Tiene Córdoba tal vez muchas de las cosas que otras ciudades envidiarían: agua, tierras fértiles, biodiversidad, cultura, identidad de la gente. Pero Copenhague, sin contar con los recursos, logró ser hoy en día, si mal no me equivoco, si mal no estoy, pues, la ciudad número uno en carbono neutro a nivel internacional. Y no lo hizo porque tuviese los recursos, sino que lo hizo porque realmente tuvo una visión colectiva, transversal y coherente alrededor de temas de sostenibilidad. Luego, la pregunta es, de forma práctica, ¿cuáles serían los primeros pasos que Córdoba y cualquier ciudad que quiera iniciar este recorrido debería ser para realmente vivir la sostenibilidad no como un proyecto puntual, ni como cosa externa, sino como un modelo de desarrollo económico, social y cultural propio? Qué buena pregunta. ¿Sabes que esa pregunta es la que me pone a mí un poquito pelos de punta? Porque, porque eso tiene que ver con el talento y con la gente, es educación. Cuando tú te vas a los países nórdicos, a Copenhague o a cualquiera de los países, te vas a Noruega y todo, ves unos niveles educativos y un acceso, cierto, que digámoslo, un PIB per cápita como el que tienen estos países, un sistema educativo supremamente avanzado. Necesitamos educación, pero como no vamos a llegar a eso en el corto plazo, sí en el largo, seguramente, yo soy positivo en eso. Te voy a poner un ejemplo, José. Vamos a hablar de desarrollo tecnológico. Vamos a hablar de inteligencia artificial. Si yo salgo hoy, como lo que hizo Chile con todo el tema de su sistema de emprendimiento, si yo hoy digo, voy a formar 1000
desarrolladores con inteligencia artificial exclusivamente para los sectores en donde yo creo que Córdoba es competitivo. Y vámonos a este de ganadería, sostenibilidad. Y cojo 1000, óyeme esta locura, 1000, un año. Y los voy a preparar en las últimas herramientas. Si se tienen que ir afuera a estudiar, se van afuera a estudiar. Pero tienen que venir, van a traer 1000. Entonces yo creo que hoy sí tenemos 10, tenemos 20, tenemos 30 o 50, no sé cuántos en Córdoba, personas capaces. Aquí está Jairo Junior, que hoy que nos puede contar, o ya no sé si ya lo hizo, lo que está haciendo con tecnología, con sus startups. Imagínate 10 ingenieros desarrolladores con inteligencia artificial, lo que pueden conversar en una mesa y qué pueden hacer. Imagínate 1000. Tú inmediatamente creas un ecosistema de emprendimiento en la ciudad que genera acciones. Lo mismo con los diferentes sectores, lo mismo con energía. Vamos a capacitar 1000 profesionales en energías renovables, en biomasa, solar y eh, dejemos esas dos. Eh, en un año, especialistas en renovables. ¿Tú te imaginas lo que sale de ahí? ¿Cuántos proyectos, cuántos estructuradores, cuántos desarrolladores? Nosotros hicimos un plan en el ministerio, qué pena que me alargue, pero me emociona este tema, que se llamó Colombia Carbono Neutro. Y nuestra meta eran 100 empresas en la ruta de carbono neutralidad en Colombia. Y le dije al equipo, necesito 1000. Me dijeron, no, hay 7, no hay cómo. Tenemos que montar un equipo de asesoramiento para esto, una consultoría. Le dije, monten una consultoría. El 30 de julio del año 2022, antes de salir del ministerio, teníamos 1000 empresas. El objetivo principal no era solo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, era preparar 1000 puntos focales con su asistente, 2000 personas. Y sabes qué sorpresa, pues ese era el propósito, pero ¿sabes qué está pasando hoy? Que más de 200 de esas personas están manejando compañías en toda Latinoamérica como gerentes y vicepresidentes de sostenibilidad. Entonces yo creo que si nosotros hacemos eso, formar gente, vamos a exportar talento, generar empleo, que salga la gente a trabajar, que traiga conocimiento. Entonces ahí es donde esos famosos clústeres de desarrollo o hubs de innovación, ahí es donde cumplen su propósito. Es unir talento para poder hacerlo. ¿Sí? En eso es lo que creo y por eso creo que estos países han ido más allá. Tienen un nivel educativo y un nivel de ingresos alto que es lo que tenemos que buscar. Pero ya la virtualidad nos deja trabajar desde cualquier parte. Carlos, y qué pena con el perdón de Jairo y mis colegas. No, entiendo que el conocimiento es clave y la formación es clave y por supuesto los recursos son claves, pero yo me refería un poquito es cómo hacer pasos acertados para precisamente tener esa visión colectiva entre el empresariado, los políticos, la academia, las juventudes, etcétera. ¿Cierto? Porque creo que de ahí parte la visión compartida, de declarar realmente ese modelo que queremos a futuro, de pensar en grande. ¿Cómo hacerlo y para que cada quien no vaya por su parte tratando de hacer proyectos por proyectos, sino que sea una visión consolidada del modelo que Córdoba quiere llegar? Yo creo que con este tipo de acciones como las que hace Atarraya, desde la parte, digámoslo, de estudios, de investigación, pero yo creo mucho, soy un fiel creyente de esa triada de universidad, empresa, Estado, que tenemos que fortalecerla. Y en Córdoba no funciona. En Córdoba no funciona. En Antioquia funciona divino. Jairo me corregirá. Yo, si alguien tiene la oportunidad, porque eso es tú puedes entrar si quieres ¿cómo se llama, Jairo? El Pro comité de, Antioquia, Pro Antioquia. no, donde se reúne esto que lidera Bancolombia, donde está, ay, ¿cómo es que es el centro de? Ruta, No, lo hacen ahí en Ruta En N, Ruta N. el Centro de Universidad Empresa Estado, el SECUES, bueno, SECUES, sí, que es Academia, o sea, Universidad Empresa Estado, CEUA. Y yo me he ido ahí 2 veces y yo salgo de ahí y yo digo, Dios santo, ¿por qué yo no tengo esto en mi departamento? Y tratamos desde la alcaldía y no, pero eso necesita gobernanza
y que no se delegue. Esto es indelegable. Ahí se tiene que sentar el alcalde, el gobernador, el presidente de la Cámara de Comercio, de FENALCO, el presidente de las empresas más importantes de Córdoba, indelegable. Porque son los que, cierto, que tienen la capacidad de tomar decisiones, de empujar, de... Entonces, ese escenario hay que fortalecerlo porque si no estamos cada uno por su lado. De acuerdo. Miren lo que está pasando en el país hoy, José. O sea, ¿qué está pasando? Yo estuve en Andesco, los empresarios empujando por su lado. Se nos está desconfigurando la unión universidad, empresa, Estado. Está todo el mundo por su lado. Y eso tiene un riesgo enorme porque se fracciona el talento, el conocimiento, la inversión, todo. Muchas gracias, Carlos. Gracias, José, a ti por la intervención. Hay una mano levantada, pero no identifico a la persona porque aparece como iPhone 135. Adelante, Es quien que la tenga soy yo, levantada. Rodolfo, soy yo. Ah, Es dale, que, Ro. Sí. es que tratando de arreglar la cámara me salí y entonces volví a entrar con ese nombre. Ajá. No, yo simplemente como para redondear esa idea, sí es muy importante este tipo de tanques de pensamiento, pero necesitamos que el empresariado, o sea, el empresariado no puede estar esperando que el sector público le solucione los problemas. El empresariado tiene que meterse más a ver cómo soluciona también estas situaciones y cómo impulsa eso que decía Carlos, de generar conocimiento en lo que se necesita para que haya este desarrollo tanto en las actividades productivas que se dan en la región como en estos temas de sostenibilidad en todos los aspectos. Entonces, es importante que el empresariado pueda ser capaz. ¿Y cómo se crean esas culturas? Desde lo público se jalonó en Montería, ahí está el ejemplo, que la ciudad mirara hacia el río, una ciudad que nunca había mirado hacia el río. Y con varios años de continuidad de alcaldes, independientemente si se querían o no se querían, incluso había unos que hasta salían de pelea, pero se seguía mirando hacia el río independientemente de quien llegara y con una visión muy parecida en el desarrollo de ciudad. Y en el desarrollo de talento, una de las grandes visiones que tuvo Luis Fernando Arboleda cuando fue presidente de Findeter fue formar talento interno con gente joven. Hoy, por ejemplo, Nani Abondano asesora al alcalde de Cartagena en todo lo que es cooperación internacional y estoy seguro que está consiguiendo recursos muy importantes para Cartagena que antes no había podido conseguir, pero además también Findeter cumplía con una labor y era de formar a estos alcaldes, de ayudarle a los alcaldes que estaban, Carlos no me deja mentir, de llevarlos por el mundo para que vieran experiencias exitosas y pudieran traerlas acá, todo lo que se hizo con ciudades sostenibles, de esos estudios. Yo era el financiero y a veces no estaba muy de acuerdo porque me parecía que era un gasto, pero en realidad tenían una utilidad muy importante para el desarrollo de ciudades. Yo creo que esa es la forma en esa triada de universidades, del sector de educación, empresa y sector público que se puedan, ideal que se puedan coordinar, pero si no se pueden coordinar, alguien tiene que jalonar. Rodo se dejaba convencer, Jairo. Él era el financiero y decía, ah, ¿verdad? El billete, pero se dejaba convencer. Y si él no lo hubiera hecho, pues no hubiera habido dinero, Y eso es lo que necesitamos, ¿cierto? Carlos. Entonces, toda esa gente que se prepararon, claro. Toda la gente que se preparó en Findetera en ese momento está hoy en cargos, hoy son alcaldes o secretarios de planeación o directores de entidades o están en el gobierno nacional liderando sectores técnicos en el DNP. Bueno, ya ahí no hay técnicos, sí hay, pero desmembraron mucho, digamos, lo que esos equipos que eran muy técnicos, no políticos, lo fueron moviendo mucho. El DNP formó una gente maravillosa y por eso están, digámoslo, recirculando. Pero hay una cosa, Eric, tú la mencionaste, esa dificultad de los cordobeses para unirnos. Ujú. Hombre, tenemos que trabajar y hablar de esto siempre porque, hombre, hay que dejar, hay que buscar
el propósito colectivo, 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 ser más solidarios entre nosotros. Y ese es uno de los propósitos importantes en Atarraya, que esto sea un punto de encuentro, de ahí el nombre, Carlos, que sea una red a la que lleguen todos estos sectores, la universidad, la academia en general. Córdoba tiene una gran cantidad de talento, como ustedes mencionaban, el sector empresarial, los gobernantes, y eso es un cambio cultural, pero tenemos que seguir adelante porque sería una insensatez que el departamento no capitalizara todas esas posibilidades por la falta de una visión compartida entre todos los actores regionales, ¿no es cierto? De manera que mil gracias pues por los aportes, por la gran presentación, ideas muy provocadoras. A Rodo también muchas gracias por sus contribuciones. Hemos llegado al final de la tertulia de hoy. Agradecerles a todos también por su presencia. Colgaremos esta presentación que amablemente Carlos Eduardo ha compartido y esperamos verlos próximamente en la siguiente tertulia. Muchas gracias, Carlos. A ti un fuerte abrazo, una feliz noche y esperamos tenerte nuevamente en este espacio. Muchas gracias a todos por la invitación y por esta conversación tan chévere, que se repita. Cuenten conmigo en lo que pueda apoyar. Gracias, Jairo, y a todo el equipo. Gracias y feliz noche. Gracias y feliz noche. Gracias. Hasta luego, feliz noche. Chao, chao.